Bienvenidos a Buenas Nuevas, la publicación digital que siempre te mantiene al día en temas de interés. Te habla Claribel Maldonado, portavoz de Mujeres por Puerto Rico, y queremos discutir un tema, o más bien tener una conversación sobre este movimiento ciudadano que se ha creado con el eslogan "Con mis hijos no te metas". Con mis hijos no te metas es más que un eslogan, es asumir postura para prevenir que alcancen a nuestros niños con una serie de políticas públicas, medidas de ley, programas educativos, etcétera, por medio de la llamada ideología del género. De eso vamos a hablar un poquito, cómo interviene eso. Y también a explorar cómo está nuestro ambiente social y cultural en Puerto Rico con los más recientes casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia generalizada en muchos aspectos. Y tenemos una conversación muy interesante que te pedimos que mantengas la sintonía. Vamos a tener una psicoterapeuta de familia y vamos a conversar como si estuviéramos en la sala de tu casa. Así es que agarra tu cafecito, tu juguito, tus cositas y entra con nosotros hoy en Buenas Nuevas. Tengo una conversación de "Con mis hijos no te metas" y por qué este eslogan, y voy a conversar con Tamara Rivera, psicoterapeuta de familia del Centro de Ayuda a la Familia Tiempo de Paz en Caguas, ¿verdad? Así es, buenas noches, muchas bendiciones en este día. Para mí es un placer estar aquí, como dijo Claribel, mi nombre es Tamara Rivera y en esta noche vamos a educar y a bendecir su vida con una información importante en nuestros tiempos para la familia. También dele compartir a este programa para que también otros sean bendecidos. ¿Y por qué con mis hijos no te metas? Pues porque nuestros niños y adolescentes están sufriendo violencia. La Organización Mundial de la Salud define violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Y lamentablemente, nuestros niños y adolescentes, de forma quizás pudiéramos decir intencional, están sufriendo violencia, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud. También puedo decir que un niño o un adolescente no tiene experiencia de vida, no tiene las herramientas suficientes y necesarias para seguir una vida saludable y además adolecen de conocimiento concreto para hacer toma de decisiones adecuadas, para poder protegerse contra un despotismo, contra una injusticia, pues en la etapa de desarrollo en la que se encuentran no son objetivos en sus decisiones y eso tenemos que estar muy pendientes. ¿O acaso no es lo que nos pasó a usted y a mí cuando estábamos en esa etapa de desarrollo? Por eso los padres, los tutores o el encargado somos los guardianes y defensores de los más vulnerables. Como padres tenemos la responsabilidad de proteger y afirmar la identidad correcta de nuestros niños y adolescentes. Y ese tema de la identidad Sí, es lo que se ve afectado, Tamara, con toda esta serie de medidas de ley, ¿verdad? Ya Buenas Nuevas nos ha presentado mucha información sobre lo que es el proyecto del Senado 184, de unas mal llamadas terapias que intentan entrar en la exploración de la identidad sexual del niño y del joven, para afirmarlo en una serie de identidades y no la que está congruente con su sexo biológico. Unas medidas de ley como es el proyecto del Senado 185 que impone en todas las agencias de gobierno esta única perspectiva, este único enfoque llamado del género, que va más allá de la igualdad de oportunidades y derechos entre los sexos, ¿verdad? El género que no sabemos a esta hora. Todavía ningún funcionario de gobierno, ni señor gobernador, ni secretarios de educación, ni legisladores nos han contestado
¿Cuántos géneros o identidades de género le piensan enseñar a nuestros chicos desde el preescolar? Y tenemos un proyecto del Senado que impone y da una orden al sistema de educación pública y al Consejo de Educación que licencia instituciones privadas que impongan currículo en identidad. No lo dice así el proyecto, no menciona la identidad como debe mencionarse correctamente, pero sí habla... La trastoca. La trastoca porque habla de que están radicando una medida para mitigar violencia, dice el proyecto, esa es la excusa, mitigar violencia de mujeres y mitigar violencia para los niños. Sin embargo, es un proyecto violento porque se vale de la imposición y de unas medidas de supremacía, porque lo dice así el proyecto 185, esta ley tendrá supremacía sobre cualquier otra ley. Y dice mujeres, tenemos claro lo que son mujeres, claro, y personas no binarias. Entonces, personas no binarias, ¿qué son? Nos dicen que son unos géneros ¿de qué? De identidad. Y claro que está involucrada la identidad sexual. Así es. Y también están involucrados unos códigos y unos lenguajes que los niños y los adolescentes tampoco pueden manejar. Los funcionarios de gobierno dicen que empiezan currículos en agosto, aún sin base legal. Los adultos todavía no saben cómo manejar el término. Y entonces de esto se trata este sistema de 6, 7, 8, 9, 10 medidas de ley desde este enfoque que entra en identidad. Entonces la identidad, además de la identidad sexual, tiene una base mucho más vulnerable. Y yo quisiera que tú como psicoterapeuta que eres, nos dijeras cuál es la base correcta de una identidad, porque en estas medidas de ley, en la cultura, en las subculturas, en la música, en todo lo que estamos viendo, que es altamente violento también. Esto es un tipo de violencia. Estos proyectos de ley son violentos porque se valen de la imposición de una idea. Claro. Que no se ha comprobado en ningún país del mundo, que está basado en ciencia y evidencia, y no se ha comprobado en ningún país del mundo que baja la violencia contra la mujer y la familia. Y si la base es la identidad, yo quisiera que compartamos, ¿verdad?, con el público cuál es la base correcta de una identidad. Así es, pero quiero mencionar también que todas estas medidas de ley van para ejercer algunos pensamientos, doctrinas contra la niñez, que acabo de mencionar, que los niños y los adolescentes todavía no tienen decisiones adecuadas. Así que es una violencia que va en contra de su persona, su etapa de desarrollo. Pero vamos a definir un poco aquí qué es identidad, que esta identidad es la que tenemos que reforzar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Y voy a usar como referencia al doctor José Batista, que en su teoría de la identidad la define de esta manera, que es el punto de encuentro del ser humano consigo mismo en su diseño divino. Y lo podemos establecer así en Génesis 1:27. Cuando creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y es el encuentro de los valores con los que fuimos ya diseñados, que es la dignidad, la integridad y la libertad con la que Dios creó ese ser humano desde su inicio. Y que todas estas tres valores promueven el crecimiento interior de un ser humano. O sea que podemos decir y definir que la disforia, que es un desarreglo de las emociones, tiene solución. ¿Cómo? En la identidad correcta. Cuando dices disforia, ¿te refieres a la disforia de identidad? De identidad. Bueno, es que le tenemos apellido, disforia de identidad. ¿Y qué es una disforia? Disforia es un desarreglo, lo más sencillo para que nos puedan entender. Es un desarreglo de las emociones. Okay. Y disforia en su explicación más amplia. Hay un desarreglo de las emociones. Y basado en la teoría de la identidad, esta disforia tiene solución. Porque cuando la imagen divina y sus valores intrínsecos en el ser humano son distorsionados,
Hay un decaimiento de su valía, de su amor propio, de sus capacidades e inclusive se olvida de su verdadera imagen y semejanza. O sea que cuando un niño enfrenta confusión de identidad sexual, yo soy nene, pero me estoy cuestionando si soy nene. Eso es lo que se plantea desde este ideario del género, ¿verdad? Que hemos visto en otros países que los niños desde el preescolar, cuando son expuestos a este espectro del género, de que les dice tú puedes ser nena, tú puedes ser nene, puede ser ninguno, puede ser una combinación de factores masculinos y femeninos. Eso se lo dicen desde el preescolar, Reino Unido, Canadá, ciertas jurisdicciones de Estados Unidos. Y si ya eso ha ocurrido en esos países y se ha visto que ha aumentado la confusión sobre la identidad, pero no empieza en el aspecto sexual, la confusión de identidad va mucho más allá, pero una confusión de identidad sexual es un síntoma de otros problemas en la formación de las emociones entonces. Es que el ser humano, desde su inicio, el ser humano es un ser sexual, pero todos aprendemos de la manera correcta en nuestras etapas de desarrollo. Por eso no podemos el niño va a cuestionar, va a hacer preguntas, hay un despegue emocional, está buscando su identidad, quién soy, hacia dónde voy, qué quiero ser, cómo voy a desarrollar en la vida, dónde voy a trabajar. Pero hay esperanza, porque los estímulos negativos se pueden enfrentar y procesar. Por lo tanto, no podemos ni debemos fragmentar al ser humano. Debemos comprenderlo de una manera holística, que es espíritu, alma y cuerpo. Así que de esta forma se educa al niño y al adolescente e inclusive al adulto para que tengan una conciencia de identidad, que es su autoestima, su autoconocimiento y su autoimagen. Van a surgir preguntas, pero desde la conciencia de identidad, como fuimos diseñados correctamente, hay solución. Y entonces te pregunto, y perdona que te interrumpa, cuando tú ves toda esta hemorragia de medidas de ley, que todas van a la identidad del niño, a la identidad del niño, a la identidad del niño, ¿qué es lo que podemos pensar? Por eso el tema de hoy es ¿por qué el movimiento de con mis hijos no te metas? Sabemos que los hijos son un regalo, son un don, no son propiedad ni nuestra, pero hay unos sectores ideológicos de unas líneas de pensamiento con otra idea de identidad que los quiere manipular o los quiere formar a su antojo como si fuera propiedad del gobierno el menor. Así es. Y entonces eso de por sí yo lo veo como violento. Es que es violencia. Según lo que definimos al inicio, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es violencia. Porque va contra la persona, contra su identidad, contra lo que él es y puede acarrear muerte, depresión, angustia. Así que es un tipo de violencia. El niño va a explorar, el adolescente va a explorar, van a haber preguntas, va a cuestionar, van a retar, van a comparar respuestas de sus padres con sus pares, con la respuesta que da la sociedad, con la cultura, con la respuesta que da el gobierno y también con su propia respuesta e inquietud. Hay una multitud de información en su cabeza, pero ¿cuál es la información correcta que nosotros como padres responsables y cuidadores de los niños en este tiempo debemos de tener? La información correcta es aquella que no le desvía de la identidad divina. O sea, tal como fue pensado y diseñado por el Creador eterno, que eso también lo establece el Salmo 139. No podemos desligar solamente al ser humano en el alma o en el cuerpo. Hay una parte espiritual para que desarrolle esa conciencia divina. Y cuando desarrollamos la conciencia divina, tenga la seguridad que la salud emocional es más estable, porque mientras más nos alejemos de esa identidad verdadera o nos intenten, que es lo que están intentando a través de todo este organismo y estas leyes que quieren implementar en contra de nuestros niños. Algunos lo podrán decir a favor, pero entendemos que no es saludable. Seremos presos de la tristeza,
la ira y la amargura. El niño va a ser preso porque no está siendo libre y se comienza a vivir una vida mediocre y desequilibrada. Y cuando tú tocas el elemento de la ira y la frustración, eso es lo que le queremos traer a nuestra gente, que radican estas medidas y estos currículos supuestamente con la excusa de bajar la violencia, de igualar las relaciones entre varones y hembras para que no haya desigualdades. Sin embargo, cuando traes el tema de la ira, nosotras hemos buscado currículos en los demás países donde está implementado y no hemos visto ni un currículo desde la ideología del género que dé herramientas o destrezas emocionales para el manejo de la ira. Todo se va en una filosofía feminista al principio, pero que luego va degradando a la cuestión del ataque a la identidad y proponer una nueva lista de identidades. Y cuando tú entras entonces en este tema de la ira y manejo de la ira y de la frustración, la gente tiene que estar bien clara que llámenle perspectiva de género, equidad de género, modelo de género, igualdad de género. El problema no está tanto en la perspectiva, en la equidad, en el modelo, es en el concepto ideológico, amplio, ambiguo, confuso, que es el género. Ahí está la violencia, porque está confuso, es ambiguo. En los adultos, y no pueden entender, estamos en esta disputa en este país porque nadie puede entender cómo está haciendo el proceso de leyes que quieren implementar en la niñez. Si son los adultos y están confusos, ¿cómo podrá un niño entender todo este tipo de lenguaje que va en contra de unas capacidades que aún no está desarrollado? Precisamente es que entonces ha crecido toda esta ola del movimiento Con mis hijos no te metas. Así es. Porque el que gana la guerra del lenguaje, los códigos de comunicación, está creando pensamientos. Y como el adulto ya está hecho y formado, pues tengo que sacar el 21 adulto que queda en la vida de un niño, que es papá o mamá. Y entonces poder formar ese niño. Por eso decimos que esto es un sistema ideológico que utiliza la política, pero que trasciende más allá de la identidad misma, de la identidad sexual, porque ya se mueve en un ideario donde quieren tener acceso directo a un niño. Claro, porque si desvirtúas su identidad, quién es, cómo se está formando, hacia dónde va. Si tú logras capturar a un niño antes de los 6 años, pues tienes toda su atención y has formado en él lo que usted quiere. Y no lo secuestras solamente en la identidad sexual, que es el tema de gran preocupación. Es que estás secuestrando una generación para llevarlos poco a poco a un sistema de gobierno completamente contrario a nuestra identidad de pueblo. Seguimos con la identidad. A nuestra identidad de pueblo, a nuestra identidad política, que es democrática. Entonces quieres utilizar la bota del Estado, del gobierno, convenciendo a políticos con diferentes motivaciones, o sabré Dios, ¿verdad?, qué intercambios, porque el mundo de la política es así, yo te doy, tú me das, pero caen presos de ese sistema de creencias niños y jóvenes que no solamente los van a confundirse en su identidad sexual, sino en su identidad humana, en su identidad cultural y en su rol dentro de una familia. Así es. Y cuando ocurre todo este tipo de eventos, el doctor Batista, en su libro Cómo liberarte del secuestro emocional, que eso es lo que va a ocurrir, un secuestro emocional. Él afirma que este evento se da cuando no existe una relación correcta entre estímulos exteriores y valores que son desarrollados e implementados desde el hogar. Se puede producir un secuestro emocional y lo que él define como secuestro emocional es un estado psicológico que me impide sentir por mí mismo porque alguien me dio un estímulo negativo que me robó la capacidad de valorarme, considerarme, apreciarme y reconocerme.
y que mucho se está dando eso en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Entonces tenemos adultos en las salas de terapeutas, consejeros, psicólogos, con emociones secuestradas, porque aquel cuidador, cuando ese niño estaba en formación, le abandonó a merced de lo que dijera una sociedad, la cultura, y por ahí seguimos dañando las emociones de ese niño. Y tenemos un adulto triste, con ira, con coraje. Por eso es que la violencia no va a bajar. Por eso es que este currículo, en llámese perspectiva, llámese equidad, llámese igualdad de género, el problema es el concepto género, que no alivia la violencia porque no va a la raíz de la violencia, no va a darle destrezas emocionales ni a niños ni a adultos de cómo manejar diferencias, cómo manejar problemas económicos, la valorización, cómo manejar las diferencias cerebrales de la conducta de un hombre y la conducta de una mujer, porque puede llegar aquí, quizás en Puerto Rico a nevar, ¿verdad? Estamos en el Caribe, más cerca está de que en Puerto Rico haga nieve, que un hombre y una mujer se conviertan en idénticos, porque no lo son. Es que estaríamos desvirtuando todo. Varón y hembra, así es como fuimos formados desde que Dios nos diseñó en su pensamiento. Y el que no crea en Dios, el propio cuerpo habla. Exactamente. Lo tienes en el espiritual, lo tienes en la ciencia, comprobado, porque cuando vemos todos estos modelos mágicos que presentan las redes sociales, que el hombre trans ha dado a luz, pero cuando vienes a ver, es una mujer. Así que la maternidad salió a aflorar en ella, a pesar de que ella se autopercibe como un varón. Y tomándolo por ahí, ¿verdad? Que son los casos más extremos. Estaba viendo, Tamara, también unos informes de portavoces del feminismo lesbiano en Estados Unidos y en Reino Unido, que ya va por 132 países, que son feministas seculares del movimiento del feminismo lesbiano, que de hecho el feminismo no es un solo movimiento, hay 20 corrientes feministas, ¿verdad? Para el que lo desconoce. Pero estas portavoces del feminismo lesbiano, que son también madres, muchas de ellas, y han entrado en colegios o en escuelas con sus propios hijos con esta ideología, aún siendo ellas secularistas, abogadas y lesbianas, dicen, esto le deformó el pensamiento a mi hija. Y ahora mismo, 132 países de feministas seculares están llamando la atención y diciendo, no, vamos a volver a reclamar nuestros derechos basados en el sexo. ¿Por qué? Porque la ideología del género nos está borrando como mujeres. Porque si cualquiera puede clamar ser mujer, ¿quién es una mujer? Y entonces estas portavoces del feminismo lesbiano están diciéndole no a la ideología del género, fíjense. Es muy interesante. Claro. Se llama womensdeclaration.com y es muy interesante porque ellas dicen, no, vamos a perder espacios de nuestra privacidad de mujeres en baños, en albergues de víctimas de violencia doméstica, en todos esos espacios. O en las cárceles. En las cárceles, porque se está dando, mira lo que trae esta ideología del género, Tamara, se está dando el movimiento trans, que eso es lo que quiere lograr, por ejemplo, el proyecto del Senado 184, validar lo trans y descartar lo congruente con el sexo biológico. Y dice, mira lo que está pasando, la tendencia es que los hombres que se autoperciben como mujer son los que están invadiendo el área de las mujeres. No está pasando que las mujeres que se autoperciben con identidad de varón están invadiendo las áreas de los varones. Son los trans travestidos, pueden ser transexuales operados o transgénero que no tienen operación, solamente una hormonización, los que están entrando a cárceles femeninas, albergues femeninos, deportes femeninos, invadiendo el área de las mujeres que
Dicen estas feministas seculares, nos están borrando. Esto no es un juego limpio. Esto no es justo. Y ellas dicen, nosotras como feministas, seculares y lesbianas, somos mujeres que estamos románticamente atraídas a otras mujeres, pero somos mujeres. Por lo tanto, rechazamos esta ideología del género. O sea que aún en ese espectro de identidad hay un gran sector, 132 países con este nuevo movimiento de feministas rechazando la ideología. Es que no es funcional. Están invadiendo su espacio y también hay noticias de que las están violando. Porque entonces da la oportunidad a ser como astuto, le da la oportunidad a ese varón a ser astuto para poder entrar a ese lugar. También cómo podemos ser efectivos en el desarrollo y aprendizaje de un niño adolescente y poder evitar y detener la violencia intrafamiliar. El niño adolescente experimenta miedo, ansiedad, ira, tristeza, soledad, aburrimiento, frustración. Esos son los sentimientos de un adolescente. Ellos son como una montaña rusa en sus emociones. Lo mismo puede estar en 0, que puede estar en 10, que del 10 bajar al 0. Así son nuestros adolescentes, nuestros niños. Y en su manera de expresarse y toma de decisiones son diferentes a la de los adultos. En muchas ocasiones no consideran las consecuencias de sus acciones. Por eso después están arrepentidos. Su explicación es que su cerebro aún no está maduro, ni desarrollado hasta principio de la edad adulta. La corteza frontal, el área del cerebro que controla el racionamiento, es la que le ayuda a pensar y actuar. Esta parte del cerebro va cambiando y madurando hasta bien entrada la edad adulta. Por lo tanto, hay decisiones que la toman los padres y no la toman los niños ni los adolescentes. Si nos vamos a que el niño no está desarrollado, como un niño, como un padre puede asumir que la respuesta de un niño de 4, 3, 5, 6 años, como lo estamos viendo y experimentando en nuestro mundo, un niño desea ser niña, el padre asuma la postura de que eso es lo que quiere ser mi hijo de niño. Pero si biológicamente estamos comprendiendo que su cerebro no está maduro, aquí, su área prefrontal y frontal de este cerebro, que es la gloria majestuosa, como le llaman en la psicología, no está desarrollada. Por lo tanto, sus decisiones no son concretas, no son sabias y necesitan la intervención de sus padres, de sus cuidadores. Y por eso decimos, con mis hijos no te metas, porque no hay que tener un PhD en neurología, en psicología, para saber que ya en esta ciencia del siglo XXI nos ha dicho, ya todos sabemos, que el cerebro se está formando por más de 20 años. Así es, hasta los 24, 25. Y en algunos casos la psicología lo aumenta hasta 28 años, donde el varón madura. Por todo este movimiento, quizás hasta tecnológico, que tienen en nuestras manos nuestros hijos, que les atrasa un proceso de desarrollo maduro. Volviendo entonces a lo que es efectivo y básico y duradero para poder transformar nuestra sociedad, nuestros niños, el niño, el adolescente, el adulto. Volvemos a 4 principios que tengo aquí básicos. Y el primero es el amor. Y cuando se ama, se cuida, se educa, se respeta, se valora, se perdona, se considera, se protege, porque el amor nunca deja de ser. Tengo también aquí que promuevas la autoestima saludable. Usa un lenguaje que avive su ser, no un lenguaje que lo maltrate y lo humille. Elogia sus logros y que pueda aprender de los fracasos también, porque tenemos logros, pero también tenemos fracasos. Abraza. Y encontré un dato interesante donde la psicoterapeuta estadounidense Virginia Satir afirmó que necesitamos 4 abrazos diarios para sobrevivir, 8 abrazos diarios para mantenernos y 12 abrazos diarios para crecer. Nuestros niños necesitan crecer. Así se mantiene una estabilidad emocional y saludable. ¿O acaso en este tiempo usted no ha necesitado un abrazo?
Con lo de la pandemia, ¿cuánto extrañamos los abrazos? ¿Cuánto extrañamos los abrazos? Y más un niño entonces que necesita 12 abrazos diarios para mantener una salud emocional estable. Establezca un hogar. Hogar es esa hoguera donde el fuego siempre está encendido, donde hay luz, calor y vida. Los privilegios, escuche esto, amigo que nos está escuchando. Los privilegios y todo tipo de esfuerzos son para el hogar, para ese círculo, para nuestros hijos. En el hogar se establecen reglas y disciplina. En el hogar se desarrollan los valores. En el hogar enseñamos que Jesús es el fuego que mantiene todo encendido. Y por último, realiza un altar familiar. Nosotros también hemos tenido esa costumbre de hacer altar familiar. 5, 10, 15 minutos, sin tiempo alguno, donde cada miembro pueda comunicar sus emociones sin ser juzgado, sus preocupaciones, sus metas. Y también nosotros como padres dejarles saber a nuestros hijos que tenemos limitaciones. Y por sobre todo, que como familia puedan reconocer que Dios es el centro y fundamento de ese hogar. Necesitamos volver a lo básico, a las raíces, donde Dios sea nuestro consejero, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Estamos aquí en un programa que dice buenas nuevas, pues estos son buenas nuevas. Así sus vidas serán llenas de bendición y con una identidad saludable. Así es que cuando decimos esta frase de este movimiento, con mis hijos no te metas, es resguardando ese hogar. Así es. Resguardando la identidad de un ser humano en formación. Resguardando con amor. Así es. Formando una estima saludable. Y estos 4 elementos, amor, autoestima, hogar y espiritualidad, son 4 elementos que no están en ningún currículo, llámese perspectiva, igualdad, de equidad de género, porque nosotras en Mujeres por Puerto Rico llevamos más de 15, 16 años buscando los precedentes internacionales de qué se enseña desde esta llamada perspectiva, y ninguno de estos 4 elementos, ni inteligencia emocional, ni cómo mantener un hogar y unas relaciones saludables, eso no se toca. Así es que es también cuestión, Tamara, de que el pueblo se empodere, esa palabra de moda de que empodérate, edúcate y empodérate. Bueno, edúcate y empodérate con la verdad. Por eso le estamos agradecidas a esta oportunidad que nos da Buenas Nuevas para poder profundizar que lo que hay allá afuera es un sistema de creencias completamente distorsionado, que es propagandístico, que es inclusive antihumano, porque no sigue la naturaleza del ser humano, ni en su cuerpo, ni en su mente, ni en su espíritu, que es antidemocrático, porque quieren secuestrar al niño y el joven en su todo, en sus emociones, en su identidad, en su espíritu, en cómo piensa. Le quieren colocar pensamientos completamente extranjeros a su naturaleza humana. Por lo tanto, quieren formar un nuevo ser humano que se rebele con todo lo establecido, inclusive el orden democrático. Por eso es que se van detrás de nuestros políticos, de nuestros legisladores, de los gobernadores que vienen y van para seguirlos convenciendo de esta ideología, y no se han dado cuenta los oficiales electos de este país que se están disparando en un pie y nos están llevando de encuentro la identidad cultural. Puerto Rico no quiere esta ideología en la formación de nuestros niños ni en ningún proyecto de ley. Sí estamos a favor de la prevención y la mitigación de la violencia en todas sus manifestaciones. Y eso solamente lo haremos desde la inteligencia emocional, respetando la formación humana y respetando el sistema de creencias donde los niños son criados. Ha sido un privilegio estar este ratito con su audiencia. Siempre sintonice Buenas Nuevas en todas sus redes, donde único le dirán el otro lado de la moneda y desde el amor y la verdad. Gracias por tu sintonía y espero que nos veamos muy prontito. Nos puedes conseguir en las redes de Buenas Nuevas y en Facebook Mujeres por Puerto Rico.
Y puedes conseguir a la psicoterapeuta Tamara en Tamara Rivera Facebook. Gracias, Tamara. Gracias a ustedes. Shalom.